Dios bendiga sus hogares. Amén. Señor, gracias por la facultad que nos das de poder trabajar, nos das salud y nos das un lugar, Señor, empresas y lugar, negocios donde buscar el sustento. Oramos que tú bendigas estas ofrendas y que multipliques los recursos para que extendamos tu reino. Bendice cada uno de los hogares. Bendice, Señor, según la grandeza de tu misericordia y de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a invitarles para que ustedes en sus Biblias busquen en Juan capítulo 10, verso 4 y verso 5. Juan capítulo 10, verso 4, verso 5. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de conectarnos con la voz de Dios. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando? De conectarnos con la voz de Dios. Así que vamos a mirar algunos de los textos importantes de lo que la Biblia dice. En este Evangelio de Juan capítulo 10, leemos en el verso 4 y verso 5, cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Luego el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aparte de las ovejas proveernos o tener ese recurso para nosotros de vestirnos, muchos de los trajes que tenemos puestos tienen que ver con la lana que producen y todo el procesamiento que se hace, y gracias a Dios porque así Dios las diseñó. También parece que este texto, no tengo gran conocimiento al tema, pero nos quiere indicar que las ovejitas, esos animalitos, tienen esa capacidad de reconocer la voz de su pastor y de seguirla. Es decir, que si otro las llama, no van a hacer caso porque no reconocen. Qué interesante, ¿verdad? Y qué ejemplo puesto de parte de Jesús, para la iglesia en cómo nosotros deberíamos estar tan familiarizados con la voz del Señor, que no debería ser, mire, según este texto, no es difícil seguir al Señor, no es fácil irse detrás de un extraño, solo por la habilidad de conocer la voz del Señor. Así que lo que nos está diciendo el texto es que definitivamente nosotros debemos ser ovejas familiarizadas con la voz del Señor. Hay un salmo que a todos nos gusta, que se usa en muchas esferas, el Salmo 23 que recitamos: el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, entonces yo soy una oveja. No una abeja, una oveja. Y la oveja oye su voz y le sigue. Ahora, escuche esto. Como creyentes, usted y yo somos creyentes, fuimos llamados a estar con Él, a seguirle a Él y a servirle a Él. Quiero que tenga eso bien en cuenta. Y es más, quiero hacerles un ejercicio así rápido. Junto a usted hay alguien. Dígale: el Señor nos llamó a seguirle a Él, a estar con Él, a servirle a Él. A ver si en el ejercicio de repetirlo, qué bueno allá en casa, los que están en transmisión, repitiendo y diciéndole uno al otro: el Señor nos llamó a estar con Él, a seguirle a Él y a servirle a Él. Los domingos anteriores hemos hecho un énfasis de 3 cosas que el mundo que nos rodea hace. ¿Qué es lo que el mundo que nos rodea trata de hacer o impedirnos? Mire, el mundo que nos rodea trata de impedirnos buscar la presencia de Dios con algo que llama la industria del entretenimiento. El mundo se ha especializado en entretenernos de todas las formas. Los niños acaban de nacer y ya se les da un celular para que estén entretenidos y así, en todas las esferas. Así que el mundo quiere impedirnos buscar la presencia de Dios con el entretenimiento. El mundo quiere
callar la voz de Dios a través de hacer mucho ruido, subir los volúmenes, producir todo tipo de distracciones y sonido. Y el mundo quiere que nosotros nos sirvamos a Dios, entonces ocupando nuestro tiempo. Sea el estudio, sea el trabajo, nos falta tiempo y nos extraviamos de buscar a Dios. En el texto que hemos leído, los versos que hemos leído de Juan 10, y le motivo para que no se quede con esos 3 versitos, sino que lea todo el pasaje que habla del buen pastor, la voz de Dios, llegue a casa y complételo. El Señor Jesús nos indica que seguirle a Él y no a un extraño no es difícil, es fácil, pero fácil para las ovejas que siguen su voz. Ok, si hoy la realidad es que millones de personas siguen a diferentes grupos que no corresponden a la doctrina sana bíblica, entonces están siguiendo la voz de un extraño porque nunca se familiarizaron con la voz de Dios. ¿Sí? Mire, en muchas de nuestras casas hay mascotas, ¿verdad? Y ¿cómo es que ellas logran, cuando les llamamos por el nombre que les hemos puesto, responder y de alguna manera obedecer? Porque escuchan tantas veces nuestra voz que se familiarizan. ¿Cómo es que nosotros, andando a los caminos del Señor, a veces nos confundimos con lo que Dios nos está diciendo, con lo que Dios nos está pidiendo, y entonces tenemos algunas dificultades al respecto? Los domingos anteriores pues meditamos un poquitico sobre relacionarnos con la voz de Dios, pero quiero hacer esa profundización hoy. Miren esto, hermanos. El mundo está tan alejado de Dios que de pronto usted llega a una reunión en el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar, en la calle, se une con otras personas y de pronto usted comenta, escúchame esto, usted comenta: hoy escuché al Señor que me habló. ¿Sabe que para la gente eso es motivo de rareza, de señalamiento? Este es fanático. ¿Por qué nos ven? Ve tan extraño que es este diciendo que escuchó a Dios. Y leemos la Biblia y dice: pero si mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Mientras que para la Biblia es un aspecto normal, en el mundo en que vivimos eso es extraño, es anormal. Lo ven a ustedes como un extraterrestre. ¿De dónde vino? ¿De dónde es? Porque tiene contacto con alguien que está fuera de la tierra, con Dios. Así que así es la realidad en la cual hoy vivimos, ¿sí? Y mucho más cuando afirmamos, delante de otros afirmamos que sí, que no solamente hoy, sino que tenemos como costumbre acercarnos a Dios y oír lo que Él nos está hablando, ¿sí? Es interesante eso. Nosotros podemos señalar que Dios nos habla a través de sus diferentes formas, inclusive escuchar la voz audible de Dios. Creo que si preguntara en nuestra vida cristiana, ¿cuántos de ustedes en algún momento han tenido la experiencia de haber escuchado una voz que le dijo algo de manera audible? Seguramente más de uno ha tenido ese momento, que para otros puede ser, eso es como si fuera una locura, pero así ha sido. Dios habla y la Biblia nos muestra en todos sus pasajes, desde el primer capítulo hasta el final, nos habla que Él se comunica con su creación. Así que no es algo anormal, es algo normal. Pues no es algo normal que un padre le hable a sus hijos. Lo contrario es anormal, que un padre que tenga hijos nunca les dirija la palabra o nunca tenga tiempo para escuchar la voz de sus hijos. No, así no hemos aprendido. Y sabemos que cuando eso sucede en los hogares, entonces se acontecen situaciones difíciles, porque necesitamos escucharlos y necesitamos también que ellos como padres nos escuchen. Así que es normal, ¿sí? Normal. Ahora, cuando Dios habla, no solo Dios nos habla con la verdad, sino que Él nos habla de manera clara y sin titubeos. Es decir, que no cambia de parecer. Nosotros cambiamos de parecer, a veces hasta el clima nos hace cambiar de parecer. Seguramente alguien estaba listo esta mañana para venir y vio que iba a llover y dijo: no, mejor yo me conecto y estoy en transmisión no estoy diciendo que los que están en transmisión están, pero nos equivocamos, ¿cierto?
Qué bueno que ustedes y los hermanos están allí. Mire, un verso de la Biblia dice, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? También dice la Biblia que cuando Dios habla, Él cumple sus promesas, porque Dios no es alguien humano para mentir o no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Le repito, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que en Cristo nos salvaría y nos va a bendecir, en Cristo nos salva y nos bendice. Amén. Amén, yo creo. Yo creo que si la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, yo creo que toda mi familia está bajo promesa de salvación. Y que yo debo orar por ellos para que sean salvos. Y que debo seguir invitándolos. Hay algunos creyentes que se cansan de invitar a sus familiares a la iglesia porque los ha invitado 10 veces. No, espérese, después de que los hayan invitado 10 millones de veces, podría decir que se canse, pero antes no. Así que es importante que continúe porque están bajo. El acto, mire, el acto de escuchar a Dios es una de las principales claves para que la oración tenga éxito. Usted y yo debemos aprender a acostumbrarnos a hablarle a Dios y a esperar la respuesta de parte de Dios. Mire, la mayoría de nosotros, como cristianos, estamos acostumbrados a orar y a hablarle a Dios, pero poco nos acostumbramos a estar un tiempo más para escuchar su respuesta. Mire, hermanos, pregunto esto. ¿Qué opina usted de una persona, familiar, su esposa, su hijo, que le habla durante 15, 20, 30 minutos y después que terminó de hablar, usted le va a decir algo y se para y se va y no lo escucha? Lo deja con la palabra en la boca. ¿Qué piensa usted de esa persona? No, pero no tiene cultura, es grosera. ¿Cómo así que? ¿Cómo es que nosotros, después de hablarle a Dios, no tenemos tiempo para escucharlo? Mire el ejercicio que hacemos los domingos. Venimos, nos conectamos con la alabanza, salimos de ese mundo de ruido y demás en la casa, y entonces venimos, adoramos a Dios, le hablamos a Él, pero luego nos sentamos, no a dormir. ¿Alguno está? Levante la mano el que está dormido. No. Sino a escuchar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo que este es uno de los lugares predilectos y posibles para oír la voz de Dios? Sí, estamos en eso. Mire, el primer paso para escuchar la voz de Dios es silenciar nuestro entorno y nuestra mente. ¿Cuál es el primer paso? Léalo acá. El primer paso para escuchar la voz de Dios es silenciar nuestro entorno y nuestra mente. ¿Por qué decimos esto? Es que vivimos en un mundo de muchas distracciones y de mucho ruido constante. Es más, cuando todo queda en silencio y nada escuchamos, nos preocupamos de, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto silencio? Porque el mundo que está a nuestro alrededor. Para escuchar la voz es necesario buscar esos momentos de quietud, de silencio. Aún nuestra mente tenemos que silenciarla, porque nuestra mente está hablando todo el tiempo. ¿No le pasa a usted que a veces se despierta antes de la hora y ya está pensando y pensando en cosas? A veces hay que decirle a ella, cállese mija, déjeme que yo quiero escuchar. Entonces hay que aprender a silenciar nuestro entorno y nuestra mente. Encuentre un lugar tranquilo a diario en que puedas estar a solas con Dios para poder escucharle. ¿Sí? Hay algunos que en el trabajo les toca a veces hasta meterse unos minutos al baño, hacer una oración y esperar que Dios para que logre eso. Apague su teléfono, desconéctese del mundo exterior, enfoque su corazón hacia la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas formas. ¿De cuántas formas habla Dios? De diversas maneras. Dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado en otros tiempos de diversas maneras, ahora en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Porque estamos en los tiempos de Jesús y el escritor dice, hemos escuchado ahora lo que el Padre nos manda decir porque el Hijo ha estado con nosotros, Jesús. ¿Sí? Y ahora tenemos no solo el texto escrito, sino que tenemos muchas formas de oír la voz de Dios. Pero es importante que nosotros podamos acudir a eso. Dios nos habla a través de su palabra,
Dios nos habla a través de nuestra conciencia, Dios habla por sueños. No quiere decir que usted se ponga a dormir en culto, no, Dios habla por sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en revelaciones, Dios habla por las circunstancias, Dios habla con susurros suaves. Mira, hermanos, hasta, escúchame lo que voy a decir, si fue necesario Dios hablarle a un profeta a través de un animalito, lo va a hacer, porque le habló a través de una burrita a un profeta. ¿Sí? Entonces, Dios es tan creativo que va a buscar la forma en que yo pueda escuchar su voz y pueda obedecerle. ¿Estamos, hermanos? Así que el problema no es que Dios hable, el problema está en que nosotros aprendamos realmente ¿a qué? A oírle, a oírle. Entonces, el primer paso es que yo pueda silenciar mi entorno y mi mente. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, quiero que lean esta cita bíblica conmigo. Si la tiene en su Biblia, léala. Si no trajo su Biblia por alguna razón, está en el texto de la pantalla. Entonces el Señor dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave, muy suave. Dice que el Señor estaba allí en esa... estamos en 1 Reyes 11 y 12, 19. ¿Sí? Interesante. Lo que es texto es que este texto nos recuerda que cuando Dios se le manifestó a Elías, hubo un terremoto, un viento, un fuego, pero ninguna de estas cosas trajeron la voz de Dios. Lo que nos está diciendo en ese sonido apacible, nos está recordando que Dios, escucha esto, Dios no compite con el ruido. Dios no compite con el mundo, con el ruido. Dios, su voz suele ser suave y entonces requiere nuestra plena atención. Como Dios habla de manera suave, Dios no te está gritando, Dios no te está compitiendo, Dios no se está subiendo el volumen para que se escuche más la voz de Él que la ranchera que está. Él no va a competir, va a esperar y luego entonces vino ese silbido suave y apacible y entonces Elías escuchó la voz de Dios y entonces pudo hacer lo que Dios le estaba queriendo decir. Número 2, escuchar a Dios implica paciencia. ¿Qué implica? Paciencia. Tenemos que aprender a tener paciencia. Muchas veces queremos respuestas ya inmediatas, pero Dios tiene su tiempo, su propio tiempo perfecto. ¿Qué tiene Dios? Su propio tiempo perfecto. El tiempo de Dios le llamamos el tiempo perfecto. Así que no es cuando yo diga, es cuando Él quiera hacerlo. ¿Estamos, hermanos? Eso que a veces le decimos a los chicos, a ver, espérese un poquito, o sea, a los niños. Sí le voy a comprar helado, pero espérese. ¿Sí? Espérese. ¿Y cuánto tengo que esperarme? No, solo un mes. Hay que enseñarle a los chicos a tener paciencia, paciencia. Algunos niños son muy inquietos, ¿sí? Muy precoces, ¿sí? Tan inquietos que se acercan al pesebre y hacen llorar al niño Dios. ¿Sí? Hay que aprender a estar quietos, hay que aprender a silenciarnos, hay que aprender a tener paciencia. Mire, durante los momentos que usted tenga que esperar mientras está pidiendo algo, mantenga su corazón abierto y dispuesto. No se afane. ¿Sí? Es recomendable que usted en sus tiempos de oración siempre cuente con algo en qué escribir y con qué escribir para que usted siempre esté anotando las ideas, los pensamientos, los textos con los cuales Dios le habla. Hemos descubierto esto, hermanos. Escúcheme esto que voy a continuación a decir. Hemos descubierto que Dios muchas veces nos está dando ideas, nos está hablando a través de textos bíblicos o a través de muchas formas. Y como nosotros no escribimos
se nos olvida las promesas o las cosas que Dios nos responde. Y después otra vez estamos insistiendo con algo y resulta que ya Dios nos ha... Y hay varios casos en la Biblia de eso. Por ejemplo, una mujer con su hijo están en el desierto. El ángel de Dios va y le dice, pues, ¿qué está haciendo aquí? Ella está llorando, su hijo también está allá, un adolescente llorando, no tienen que comer, y ella dice, ya, aquí no es sino morirnos y no nada más, no servimos para nada más sino para morirnos. Y el ángel se acerca y le dice, ¿usted no recuerda la promesa que Dios le hizo hace unos años atrás y le dijo que la iba a bendecir y que de su hijo iba a sacar una gran descendencia? ¿Por qué ahora está en esa situación? Porque había olvidado la promesa de Dios. Agar tuvo que recordar lo que Dios le había dicho porque no lo había escrito. Ahora, en esos días, pues no tenía una grabadora, no tenía un computador, no tenía... Pero en todos los tiempos ha habido formas en las cuales nosotros podemos grabar lo que Dios nos dice. Imagínense Noé, escuchen esto, imagínense Noé. Dios le ordena a Noé, hay que hacer un arca. Y Dios comienza a darle, tiene que tener estas y estas medidas, en su altura, en su largura, en su ancho. Tiene que buscar este tipo de madera, tiene que trabajarla de esta manera, tiene que por dentro y por fuera hacerle tal cosa, tiene que hacerle y entonces le dio muchas instrucciones. O le tocaba a Noé todos los días estar diciendo, Señor, me hace un favor, me repite lo que me dijo ayer. O le tocó a Noé de alguna manera escribir o retener para no equivocarse. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a Noé? Que Noé hizo todo lo que Dios dijo conforme a lo que Dios le dijo. Y eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos aprender a tener paciencia y necesitamos a buscar formas en las cuales nosotros podamos retener. Usted debería venir a estos cultos y mientras está escuchando la Biblia debería estar haciendo algunas anotaciones. Yo sé que usted y yo somos gente no demente en cuanto a gente de lúcida y muy capaces de retener muchas cosas, pero si nos confiamos solo en lo que recordamos, vamos a olvidar cosas. Escuche lo que le voy a decir. En varias ocasiones, Dios le ha dicho a usted, o le ha hecho saber por varias formas, lo que Él quiere hacer con su vida, lo que quiere hacer con su empresa, que lo quiere bendecir. Muchas cosas y promesas Dios le ha dado, pero no todas ustedes están acercándose a eso, o viviendo sobre eso, orando sobre eso, porque sencillamente no hemos retenido esas cosas que Dios nos ha. Nos toca ayudarnos a recordar y reflexionar. Número 3, un tercer aspecto importante es discernir la voz de Dios. No todas las ideas que vienen a su mente provienen de Dios, porque hay veces vienen ideas y a veces ideas hasta locas. A veces usted piensa cosas que están aún contrarias a la Biblia. ¿Sí? Así que cuidado. Cuidado porque no todo lo que viene a su mente viene de parte de Dios. Para distinguir la voz de Dios en su mente usted debe estar familiarizado con lo que dice en la Biblia. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Mire, cuando a su mente, a su corazón viene algo que ya está sustentado en la Biblia, su espíritu va a saber que detrás de eso está la voz del Señor, porque está allí. Es importante, mire, sepa esto. Dios nunca va a decirte algo que vaya a contradecir algo que ya está escrito. Dios nunca va a decirte algo que vaya a contradecir algo que está escrito en su palabra. Si en la Biblia dice que debes perdonar, no puede venir un pensamiento para decir, ese no merece perdón. Y usted diga, eso es la voz de Dios, no lo voy a perdonar. No, estaría contradiciendo, exacto. Así que no. Es importante que usted lea, se acerque a la Biblia, la estudie, la lea de manera continua para que usted entonces sepa cuando Dios le habla y reconocer. Número 4, escuchar a Dios requiere obediencia. ¿Requiere qué? Obediencia. No basta con oír, debemos actuar sobre lo que Él nos dice. En Santiago capítulo 1, verso 22, se nos instruye a ser hacedores de la palabra
y no solamente oidores. ¿Sí? Ahí dice, pero sean hacedores y no solamente oidores. Porque si usted es alguien que escucha y no lo practica, es como el que se mira todos los días en el espejo y luego no está recordando, que tenía aquí un lunar. No, se le olvida. No está pendiente. Así es con la voz de Dios. Seamos hacedores, obedezcamos. Mire, realmente la verdadera bendición viene no cuando tú oyes a Dios, sino cuando tú obedeces y haces lo que Dios te dice. ¿Cuándo es que viene la bendición? Cuando tú obedeces lo que Dios dice. El haber oído a Dios es la primera partecita, pero se pone en acción la promesa cuando tú la obedeces. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, recoja su casa, recoja su familia y salga de su parentela al lugar, porque yo le voy a heredar a usted y a su descendencia una gran tierra, la mejor tierra, tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Pero después dice el texto bíblico que por segunda vez Dios le está hablando a Abraham. Esa primera vez que le había hablado no fue directamente a Abraham, fue el papá de Abraham. El papá de Abraham cogió a sus hijos, pero solo salió a la ciudad siguiente que se llama Harán y se quedó en Harán y se murió en Harán. Es decir, que le obedeció a Dios, pero hay una partecita. Abraham tuvo que completar lo que su papá no le hizo caso. Si usted lee bien el texto del capítulo 11, capítulo 12 de Génesis, va a encontrar, ¡wow! Antes de que Abraham fuera llamado a salir a una tierra de bendición, el papá de Abraham, Taré, le había Dios hablado para que lo hiciera. Y como el papá no le hizo caso completo, entonces intentó ahora con el hijo. Si Abraham no le hubiera hecho caso, seguramente lo hubiera intentado con el siguiente. Pero gracias a Dios que hubo un hijo como Abraham que lo obedeció. Mira, escucha lo que le voy a decir. Tal vez Dios ya estuvo en el pasado llamando a gente de nuestra familia que no le hizo caso, mientras que usted y yo decidimos obedecerle a Él. Qué rico eso, hermano, saber que nosotros somos gente obediente. Déjeme mirarlo bien a la cara para saber si usted es gente que obedece. Parece que sí. Como Abraham. ¿Estamos, hermanos? La verdadera bendición viene cuando escuchamos y obedecemos. Al practicar, escuchar la voz de Dios y obedecerle, no solo profundizamos en la relación con Dios, sino que experimentamos qué es ser guiados y qué es la paz que nos produce el obedecer a Dios. Sepa esto, sepa que cuando usted y yo obedecemos, nuestro interior se llena de regocijo, de paz, de tranquilidad. ¿Estamos, hermanos? Mire, escuche esto. Cuando un niño, cuando una niña desobedece lo que su mamita o su papito les dice, en su interior, ¿qué hay? ¿Aplauso? ¿Satisfacción? ¿O cierta angustia de que de pronto le pueden? ¿Por qué se crea eso en nosotros? Porque en nuestro interior hay una acción contraria. ¿Estamos, hermanos? Pasa igual con Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestro interior se llena de refresco, de satisfacción, Y cuando nosotros estamos en desobediencia, ¿qué hay en nuestro interior? Mire, cualquier humano, venga o no a la iglesia, mientras camine fuera de la voluntad de Dios, en su interior sabe que está haciendo algo que no agrada a Dios. Así no tenga un padre que le diga, o un sacerdote que le predique, o un pastor, pero sabe en su conciencia, porque dice la Biblia que Dios puso al interior de cada ser esa conciencia, ese espíritu que le acusa o que lo aplaude si hacemos las cosas que es correctas. Cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos, no solo se mejora nuestra relación con Dios, sino que experimentamos un deleite interior de estar haciendo lo que es correcto. ¿Estamos, hermanos? Es interesante eso. Ahora, esto es importante que lo aprendamos. El ayuno es una de las herramientas o disciplinas espirituales que nos ayuda a conectarnos con la voz de Dios. Así que déjeme decirle algo sobre el ayuno como disciplina espiritual importante para conectarse con la voz de Dios. El ayuno. Si alguien no sabe exactamente cuando hablamos de ayuno a qué nos referimos, estamos hablando de cierta abstinencia que hacemos. Y les voy a enseñar no solo de alimentos, hay otros tipos de ayunos, porque hoy los niños van a aprender también a cómo ayunar sin que necesariamente les quiten su lonchera o su refrigerio. Hay otras formas también, y es interesante aprenderlo. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18.
cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a la gente que ayunan. Os aseguro, que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a nadie que ayunas, sino a tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? En público. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró ciertos grupos, diferentes grupos de gente religiosa, unos llamados fariseos, otros llamados saduceos, de gente religiosa. Y sabe que las costumbres de algunos de ellos habían llegado al colmo, y entonces había algún grupo de religiosos que cuando ayunaban se ponían un vestido especial, ¿sí? No se lavaban sus rostros, todo su deseo era mostrar a los demás que estaban ayunando. Vea estos. Es más, en Lucas dice que habían dos personas en el templo y una de ellas levantó sus manos y comenzó a orar y a decir esto: Señor, gracias, porque tan bueno que soy yo. Yo soy alguien que ayuno 2 veces por semana, que diezmo constantemente, y no soy como ese desdichado publicano que está allá, porque en el templo había otro. Y el otro dice, ni siquiera levantaba su rostro, sino allá contra el piso: perdóname, Señor, soy un pecador. Y entonces el Señor dice, ¿cuál de los dos salió del templo justificado? ¿El que hizo alarde de su ayuno y de su espíritu, o el que se arrepintió de verdad? No ayunemos, dice ese texto, para mostrar a otros que ayunamos, sino para agradar a Dios. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el ayuno enfoca nuestras emociones a la voluntad de Dios. El ayuno silencia la voz nuestra o la voz de nuestra mente para conectarnos con la voz de Dios. El ayuno somete nuestras emociones y nuestra carne a los deseos para que se ajusten a los deseos de Dios. El ejercicio del ayuno es importante. El ayuno cambia ese panorama incierto, sombrío, de duda, y nos afirma con la voluntad de Dios. Escucha esto, no está en el texto, no está en el pasaje, pero quiero decirle esto. Dios le reveló a Jonás que él iba a destruir a la ciudad de Nínive porque hacían demasiado cosas malas, pero les iba a dar una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Que Jonás fuera a esa ciudad y les dijera a las gentes: si ustedes no se arrepienten, en tanto tiempo van a ser destruidos. Va a venir una destrucción, va a pasar algo y va a ser destruidos. Y Jonás le pareció que ese mensaje, ¿para qué? Pensaba Jonás, ¿para qué salvar a esos desgraciados ninivitas que me caen mal, que yo no los quiero? Pues si Dios los va a destruir, yo mejor me voy para otro lado y que Dios los destruya. Y se fue para otro lado y no le fue bien. Leamos el libro de Jonás. Finalmente le tocó, a la buena o a la mala, le tocó a Jonás obedecer al Señor. Y fue a Nínive y predicó. Estuvo solo un fin de semana, 3 días, caminando de para aquí para allá y diciéndoles: van a ser destruidos si no se arrepienten. Les va a caer fuego, van a ser como pollos asados. Y les decía el mensaje. Jonás quería que esa gente fuera destruida, les caían mal. Cuando pasaron los 3 días de estarles predicando, la gente escuchó, y los que no escucharon les dijeron a otros: por ahí anda un loco misionero llamado Jonás que está diciendo esto, parece que es verdad. Supo hasta el presidente, supo hasta el rey, y de inmediato se decretó, por ley se decretó: vamos a tener 3 días de ayuno completo. Si usted acaba de tener un bebé, usted, señora, y su bebé van a ayunar. Por decreto, imagínese, por ley. Si usted tiene mascotas, no les va a dar nada de comida 3 días.
Si usted tiene niños, ninguno va a comer nada, ni siquiera Alejandro que come tanto. Me acordé de su nombre. Ninguno, 3 días. Y dice la Biblia, ni bebés, ni adultos, ni 3 días. Miren, escuchen. Dios escuchó a esa nación humillada, arrepentida en esos 3 días de ayuno, y Dios desistió de traer, porque la oportunidad que les estaba dando la estaban aprovechando. Y entonces Dios detuvo la destrucción. Y cuando Jonás se entera que Dios detuvo la destrucción, se le saltó todo lo que llama. Se puso ese man, ese hombre se puso. Gracias a Dios ninguno de nosotros estamos por ahí cerca, y si no nos casca o no sé qué nos. Pero bravísimo. Yo no les cuento todo lo que dice, lo provoco que usted lo lea. Pero el ayuno de la gente no cristiana de Nínive cambió ese panorama incierto y trajo la misericordia de Dios. ¿No le parece que usted y yo deberíamos pedir al Señor por tantas cosas terribles que están sucediendo y que nos pueden acontecer si no nos volvemos a Dios? Claro que sí. Les voy a proponer esta semana. Hoy estamos iniciando una semana que en la Iglesia Cruzada Cristiana le estamos llamando Semana de Consagración. ¿Qué es? Tratar de conectarnos con la voz de Dios. ¿A través de qué? Su palabra. Y les voy a proponer a todos, como esta mañana lo hice en el primer servicio, todos vamos a ayunar. Vamos a poner a ayunar a los niños, a los bebés, a todos. Ahora, les voy a hablar de diferentes formas en las que podemos ayunar. Porque alguno dice, no, si tico yo si no como esta semana. Hay varias formas de ayunar. Les voy a comenzar desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, Daniel capítulo 10, versos 2 y 3. En ese tiempo yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. En esas 3 semanas no comí ningún plato exquisito, ni comí carne, ni bebí vino, tampoco me. Ese es el ayuno de 21 días de Daniel. ¿Sí? Si todavía no se siente preparado, entonces dice, bueno, entonces después ayunaré 21 días, todavía no. Pero hay ese tipo de ayunos, se le llama el ayuno de Daniel. Hay 3 personas en la Biblia que ayunaron 40 días, Moisés, Elías y el Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿por qué solo nombra 3? Porque note que es un ayuno extenso y pues tiene que uno como que estar muy bien preparado, y no era tan frecuente. Solamente está mencionado que ellos 3 lo hicieron. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere hacerlo, avíseme para respaldarlo. Sí. Lo que sí quiero decirles es esto, hermanos. Mire, escúchenme en esto. En el tiempo que llevo siendo pastor o siendo siervo de Dios, que es más de 40 años, créanme esto que les quiero decir. Nunca he tenido que hacer una ceremonia fúnebre por alguien que estaba ayunando. Es una buena noticia. Es decir, que de ayunar nadie se muere. ¿Sí? Hay el ayuno de 40 días, hay el ayuno de 21 días, hay el ayuno de un día completo, el que practicaban mucho los judíos. Lucas capítulo 18, verso 12, cuando yo le referí del que estaba orando, él no estaba diciendo mentiras, que ayunaba 2 veces a la semana. ¿Qué tipo de ayuno hacía este fariseo? Este fariseo ayunaba como los demás, de las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Ese es el ayuno que practicaban los judíos. ¿Cómo es el ayuno judío? 24 horas de las 6 de la tarde del día a las 6 de la tarde del siguiente día. ¿Sí? Porque nosotros normalmente comenzamos el ayuno es por las mañanas, ¿sí? Sin desayunar, entonces no tenemos bien claro eso. ¿Cómo es que dice la Biblia? Así que hay ese tipo de ayuno de 24 horas seguidas, sin comer absolutamente nada, es el ayuno completo de un día. Hay ayuno que se llama ayuno parcial. ¿Cómo es el ayuno parcial? El ayuno que se ofrece solamente el desayuno. Es decir, tú en la mañana decides no desayunar, ofreces ese desayuno y entonces durante la mañana tratas de estar conectado con la voz del Señor y has ofrecido tu desayuno. Algunos creyentes, es que como dice el dicho, inventada la ley, inventada la trampa. Algunos creyentes se hacen trampa y ¿saben qué hacen con el ayuno parcial? No ayunan, no desayunan por la mañana, terminan su ayuno al mediodía y ¿saben lo que hacen? Desayunan y almuerzan.
No han ayunado, están desayunando más tarde. Así somos. Bueno, ¿sabe que hasta Dios ve eso y a veces se agrada de esos esfuerzos que hacemos? Y seguramente como estamos nosotros, el Señor soltará una sonrisa, se reirá viéndonos hacer eso. O sea, ay, bueno, tengamos paciencia con Nancy, tengamos paciencia con Juan, tengamos paciencia, valgámosle ese esfuerzo de ayuno. Y nosotros decimos, gracias al Señor. Qué sacrificio que hicimos, 8 horas de no comer absolutamente nada. Hay el ayuno parcial ofreciendo 2 comidas, es decir, desayuno y almuerzo, es decir, paso el día completo y solo como en la tarde. Y hay ayunos de varios días, solo con una comida o solo con líquidos, ¿sí? Sin comer nada sólido, sino solo líquidos, ¿sí? Hay ayunos de varios días solo con legumbres o solo con vegetales, es decir, nada de proteínas, nada de comer harina, sino solamente vegetales, que seguramente les llamará la atención a algunos jóvenes. Ayuno, si nunca como verduras y ayunos, gloria a Dios. Hay ayunos, escuchen chicos, hay ayunos donde la abstinencia no tiene que ver con alimentos, sino tiene que ver con cosas que nos gustan y que queremos dejar por un tiempo. Por ejemplo, un joven como el que está aquí sentado dice, voy a hacer esta semana 7 días de ayuno de celular. ¿Usted tiene celular? Vea. ¿Qué pasaría si esta semana, toda la semana, para agradar a Dios y para conectarme con la voz de Dios, no voy a usar celular? ¿Será que después de 7 días se muere por no tener celular? No. Les pregunto, si nuestros niños aceptan 7 días de no televisión, Ruth, ayuno 7 días sin nada de televisión, ¿será que después pasados los 7 días Ruth va a tener problemas emocionales, va a estar alterada porque no tuvo televisión 7 días? Pues no, eso es el mundo que dice que se van a traumar o que se van a enfermar. No se van a traumar ni enfermar, se van a sanar. Van a ser bendecidos. Imagínense 7 días Valeria esta semana sin televisión, sin internet, para leer la Biblia, para agradar a Dios. ¡Qué rico! Así que sí podemos, padres, sí les podemos enseñar a nuestros hijos a ayunar. No le quite los alimentos o no le obligue. ¿Sí? Después él va a ayunar dando alimentos, pero puede ir enseñándolo. Absténgase de esto, absténgase del videojuego. ¿Sí? 40 días sin fútbol. Ayuno como el de Moisés de 40 días. ¿Sí? Entonces, ¿será que sí puedo hacerlo? No, piensa Cristian. Y preciso que están en campeonatos en la empresa, pero bueno, si Moisés ayunó 40 días sin comer nada, ¿cómo yo no voy a ser capaz de no jugar fútbol 40 días? Ay, vea, desafíos que estoy haciendo. ¿Sí? Desafíos. Ahora, otros que son ya mayorcitos, como Juanito, por ejemplo, y que sabe su gusto por la comida, no le va a quedar grande ayunar unos días. Alimentos. ¿Sí? Alimentos. ¿Estamos, hermanos? Mire, la propuesta para esta semana es todos, inclusive Alejandro ahí que está discutiendo, todos vamos a ayunar de la manera que escojamos, niños y todos, con el propósito de conectarnos con la voz de Dios. ¿Sí? Es decir, que en lugar que practique eso que había estado practicando, en ese tiempo de no ver televisión, va a tratar de leer, de ver una película cristiana, de hacer algo cristiano, de escuchar música, de conectarse con la voz de Dios. Tampoco es que le estemos diciendo, mire, usted va a ayunar 7 semanas, no va a ver televisión y tiene que pasar 7 días completos orando. No, el niño no va a hacer eso. No va a hacer eso, pero sí comienza a aprender que hay formas para abstenerse y agradar a Dios. ¿Estamos, hermanos? Así que usted va a llegar a hablar en su casa con Alejandro, con Valeria, con Ruth, con todos los niños. Va a llegar a hablar y a decir, bueno, proponga cómo es que usted lo va a hacer esta semana. Pero usted es el primero que va a dar ejemplo. Porque el niño le va a decir, ¿y usted papá va a ayunar? Sí, voy a ayunar de esta y de esta manera. Comience por usted, porque si usted
no lo hace, no le diga a otros que lo haga, porque el ejemplo comienza por casa. Así que a partir de mañana estaré esta semana ayunando de estas formas durante toda la semana. Si usted quiere venir en cualquier momento del día a orar aquí en el templo o a leer un libro, porque quiere quietud y eso, solo hágamelo saber y yo trato de acompañarlo o que el templo esté disponible para que lo hagamos. ¿Estamos, hermanos? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Todos. Todos lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Es una obligación? ¿Les estoy ordenando que ayunemos? Sí. ¿Cómo así que no? Pero pastor, usted está diciendo que no es obligación. Sí, yo estoy diciendo que no es obligación. Pero si no hay alguien que nos diga que debemos ayunar, entonces, mire, en la iglesia, escuche lo que voy a decir, en la iglesia yo he sido puesto como autoridad para la iglesia. ¿Estamos, hermanos? Pero yo no voy a su casa a infringir órdenes porque en su casa usted fue puesto como autoridad en su casa. Por eso yo me valgo de ustedes para que también se practique en la casa. ¿Estamos, hermanos? Pero definitivamente yo, cualquiera de nosotros necesitamos conectarnos con la voz de Dios. Quiero que se ponga en pie. Los que han estado escuchando en transmisión, tomen su decisión cómo van a ayunar esta semana. Y póngase ahora en oración para que Dios le indique cómo hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer?